Muy buenos días a todos los medios de comunicación aquí reunidos en esta conferencia citada por el Sindicato Mexicano de Electricistas. El motivo de esta conferencia de prensa es hacer algunas precisiones acerca de las opiniones que se han vertido en algunos medios de comunicación con respecto a los acuerdos suscritos entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Secretaría de Gobernación. Me voy a permitir leer un boletín de prensa que van dirigidos a ustedes para posteriormente darle el uso de la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza, que ampliaría el texto que a continuación leo. Por favor. Bien, el texto dice así: algunos medios de comunicación identificados con la postura represiva del ala dura del gobierno federal han querido tergiversar los acuerdos del 13 de septiembre establecidos entre el SME y la Secretaría de Gobernación. No solo pretenden deformar los términos del acuerdo resultado de esta reunión, sino que condenan el mismo diálogo y negociación entre las partes. Son partidarios de una salida violenta al conflicto. Sobre los 6 meses del campamento del SME en el Zócalo capitalino de la Ciudad de México, precisamos: hemos asumido esta y otras formas de lucha para visibilizar nuestras justas demandas en respuesta a la cerrazón del gobierno y la permanente campaña mediática de linchamiento en nuestra contra. Lo hemos hecho también en el pleno ejercicio de nuestras libertades democráticas para responder a la indiferencia, a la resignación y la complicidad de algunos sectores de la sociedad que no alcanzan a percibir la tragedia de más de 40,000 familias que de la noche a la mañana vieron truncados sus sueños a partir del despótico acto de poder que los despojó de su único patrimonio, el trabajo. Fuimos despedidos ilegal e injustamente del trabajo. Somos víctimas del linchamiento mediático que nos hizo ver como culpables cuando en realidad somos las víctimas de una injusticia. Nuestros hijos son discriminados en las escuelas por ser hijos de electricistas. En todos lados se nos niega el empleo por el hecho de haber trabajado en Luz y Fuerza del Centro y pertenecer al Sindicato Mexicano de Electricistas. Todo el aparato del Estado se confabuló en nuestra contra: las juntas federales de conciliación y arbitraje, los tribunales del Poder Judicial, la complicidad de la mayoría en el Poder Legislativo, que tuvo en sus manos la promoción de una controversia constitucional en contra del ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza, y no hizo nada para defender el Estado de Derecho. ¿Qué más puede pasar en nuestro país sin que pase nada? Tendrán que venir otros 50,000 muertos más, o habrá que fabricar 2 millones más de pobres en menos de 6 años. Tendrán que despedir el gobierno a otros 44,000 trabajadores, entre comillas, privilegiados por el bien del interés público y la economía nacional. Nosotros no pedimos más ni pedimos menos. Queremos que se nos respete nuestro derecho al trabajo. Queremos contribuir a la construcción de un México digno. Luchamos por no ser excluidos y somos solidarios con todos los mexicanos que defienden su derecho a vivir en paz, con democracia, justicia y libertad. Nos despidieron del trabajo, mediáticamente nos convirtieron en criminales, nos discriminaron en todas partes, quisieron excluirnos de la sociedad a fuerza de repetir una y 1000 veces toda clase de calificativos para denostar nuestra lucha, y no pudieron. Aquí estamos para continuar la lucha y eso les es inadmisible. La digna lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas marcha a contracorriente. Va en contra de quienes admiran el despojo de los derechos sociales de los mexicanos y de quienes entregan la soberanía del país con políticas de privatización de los recursos naturales y áreas estratégicas. Hemos luchado con escasos recursos en contra del poder del Estado, y ahora que conseguimos un espacio político para la solución de fondo del conflicto, surgen exaltadas voces extremistas que claman por una salida de fuerza.
Hoy aplauden el despojo y ocultan la verdad. Mañana criminalizan la lucha y exigen mano dura. Todo el peso de la ley en contra de quienes se oponen a la sinrazón del modelo económico neoliberal. Han quedado atrapados sin salida, en su ciego afán de servir al poder político de la oligarquía y sus socios transnacionales. Ahora lo critican por ceder al chantaje. Se han puesto a la derecha de la derecha. Para ellos no existe otra solución al conflicto que el del aplazamiento de la digna lucha de resistencia de los más de 16,000 trabajadores que no aceptamos nuestra liquidación. Nosotros rechazamos la salida de fuerza, estamos por un verdadero diálogo y negociación, por el cumplimiento de los acuerdos del 13 de septiembre y por una resistencia civil y pacífica, una salida justa al conflicto que restituya nuestros derechos laborales y humanos. Ese es el boletín y vamos a darle uso a la palabra a nuestro compañero secretario general Martín Esparza para que amplíe el texto. Bien, agradecerles a los medios de comunicación su presencia en esta rueda de prensa. Queremos señalar que el día de hoy, a las 7 de la tarde, se inician las negociaciones en la Secretaría de Gobernación a partir de lo que firmamos como acuerdo el día 13 de septiembre. Hoy se ha confirmado, van a estar presentes los secretarios de Estado, como es el secretario de Hacienda, secretario de Energía, el secretario de Gobernación, el director del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. Va a estar presente el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el licenciado Marcelo Ebrard, y va a estar presente el diputado federal Armando Ríos Peter como presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Por parte del sindicato vamos a estar 5 miembros del Comité Central y vamos a estar acompañados por abogados que forman parte del jurídico del Sindicato Mexicano de Electricistas. Señalar que este es el acuerdo, este es el que firmamos el día 3. El punto número 1 establece que las partes, y las partes entonces ya se reconoce al sindicato como una de las partes, acuerdan analizar y resolver en su caso sobre las vías que procedan para la reinserción laboral y productiva de los trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas que no se han liquidado respecto de la extinción de Luz y Fuerza del Centro en el sector eléctrico. Ese es el primer punto y lo señalamos tácitamente porque han querido confundir a la sociedad. Hay una línea política por parte de una serie de intereses desde el propio gobierno para hacer creer que la negociación que se hizo el 13 era por asuntos de dinero. También aquí planteamos que las propuestas que se van a analizar son las que el sindicato ha presentado al gobierno federal. ¿Qué propuestas vamos a iniciar el día de hoy? Si Comisión Federal de Electricidad se asume como patrón sustituto, se resuelve el problema porque se incorporan todos los trabajadores que no nos hemos liquidado al sector eléctrico. 2. Está en el Congreso de la Unión la creación de un nuevo organismo público descentralizado, Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué planteamos un nuevo organismo? Ustedes se acuerdan que Luz y Fuerza del Centro, toda su infraestructura, se transfirió a la CFE 25 minutos después de haberse publicado el decreto, mediante un convenio que se celebró ante un notario público entre la CFE y el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, y ese convenio de notario público le llamaron en comodato. O sea, la infraestructura se la dieron a un tercero en comodato por 3 años y los 3 años concluyen el año próximo. Después, ¿qué va a pasar? Si ya no está Luz y Fuerza, el Congreso, de acuerdo a sus facultades, tiene que reponer a un nuevo organismo público descentralizado, o hasta para que sea la CFE en la zona central del país, tiene que legislar, quitar de la ley del servicio público a Luz y Fuerza del Centro y crear la división centro de la CFE. Ese es otro esquema de solución. ¿Qué otra cosa planteamos? Luz y Fuerza del Centro
tiene personalidad jurídica